preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, en esta oportunidad de su programa en modalidad virtual, les dan la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la Ley 2101 del año 2021, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado para este programa. Le damos la bienvenida con el doctor Holman Spitia, especialista en gestión pública, abogado, especialista en finanzas públicas, especialista en derecho procesal constitucional y magíster en derecho administrativo. Él es profesional especializado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, por supuesto, es docente de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Profesor Holman, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio Mundo Sin Fronteras. Los micrófonos son suyos. Arley, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos los estudiantes y al público que nos ven a través de las redes sociales en este espacio en la que vamos a tratar, como ya se dijo, de la reducción de la jornada laboral que la encontramos en el Código Sustantivo de Trabajo y que fue modificada por la Ley 2101 del 2021. Entonces les voy a compartir la presentación. Claro que sí, doctor, adelante. Listo. Entonces, como ya indiqué, voy a hablar o voy a hacer referencia a la Ley 2101 del 2021 sobre la reducción de la jornada laboral. Pero antes de esto, debemos traer el contexto de lo que señalaba el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 161 sobre lo que definía o establecía a la jornada ordinaria de trabajo. Y en este artículo, y como lo pueden ver en la presentación, señalaba que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana, salvo algunas excepciones. Digamos, este ha sido desde hace años la jornada laboral ordinaria que tienen todos los trabajadores de las empresas del sector privado, que son 8 horas al día y 48 horas a la semana. Ahora bien, la ley 2101 del 2021 trajo una modificación importante y es la que pues encontramos en el artículo segundo, en la cual esta jornada ordinaria de trabajo se reduce de 48 horas a la semana a 42 horas a la semana. Y como igualmente pueden ver en la presentación, antes de esta jornada ordinaria, diaria, el Código Sustantivo del Trabajo nos señalaba que se debía dar en 8 horas al día. Sin embargo, con la modificación que nos trae la nueva ley, establece que las partes, es decir, tanto el empleador como el trabajador, tienen autonomía para establecer la el número de horas trabajadas en cada día. Sin embargo, estas horas no pueden superar las 42 horas a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden presentar muchas situaciones particulares, como por ejemplo, que si los trabajadores trabajan 6 días a la semana, quiere decir que vamos a tener o se puede tener una jornada diaria de 7 horas. 7 horas al día por 6 días a la semana nos darían las 42 horas a la semana. Pero también podemos encontrar otras situaciones en las que se establezca entre las partes laboral 8 horas diarias de lunes a viernes. Entonces tendríamos 40 horas a la semana
y 2 horas el sábado. O por su parte, también podríamos hablar de que este horario o la jornada laboral diaria sea de lunes a viernes de 8 horas y media en lo que tiene que ver 4 días y 8 horas, por ejemplo, un viernes para complementar las 42 horas a la semana. Es decir, vamos a encontrar muchas situaciones en las que por esa autonomía que la ley 2101 establece para las partes, vamos a encontrar asimismo muchísimas situaciones para las jornadas laborales de los distintos trabajadores, pero siempre teniendo en cuenta que la jornada máxima semanal va a ser de 42 horas. Bueno, como lo vimos anteriormente, la jornada ordinaria trae o establece una duración de 42 horas a la semana, salvo algunas excepciones, y vale la pena referirnos a estas excepciones que trae el mismo Código Sustantivo del Trabajo. La primera, y pues que no fue modificada por la ley 2101, es en las que las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. Es decir, para estas personas que realicen este tipo de labores, se puede ordenar la reducción en menos de 42 horas a la semana. Sin embargo, pues a la fecha no tenemos ninguna reglamentación especial sobre este tipo de labores. Por lo tanto, nos remitimos al artículo segundo de la ley 2101, que pues establece las 42 horas a la semana para todos los trabajadores. Otro tipo de excepción que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo y que no fue modificado por la Ley 2101 es el de la jornada laboral para los adolescentes. Entonces, en este caso, y que es complementado por el Código de Infancia y Adolescencia en la Ley 1098 del 2006, establece que los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, es decir, los adolescentes entre 15 y 16 años, solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Bueno, aquí son 36. De los de 15 a 16 años, 6 horas diarias, 36 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Esto ya lo traía contemplado el Código de Infancia y Adolescencia y no fue sujeto de modificación por la Ley 2101. Y para los adolescentes de 17 años también se trae una excepción a la jornada ordinaria y es el de laborar hasta 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Frente a esto, pues tampoco se realizó ninguna modificación por parte de la ley 2101-2021 y pues asimismo también lo trae consagrado el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, las que acabo de mencionar son las excepciones respecto a la jornada laboral en Colombia. Ahora, ¿qué más nos trae la ley 2101? Que el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. Es decir, nuevamente nos aclara que existe una autonomía entre las partes para establecer esas jornadas diarias de trabajo sin que vaya a excederse de las 42 horas de la semana, distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio. Es decir, en la semana máximo puede ser de lunes a sábado, puede ser de martes a domingo, puede ser de miércoles a lunes, pero deben ser 6 días a la semana, debe ser un día de descanso obligatorio sin superar las 42 horas a la semana. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas
y máximo hasta 9 horas diarias. Entonces aquí encontramos otra modificación por parte de la ley 2101 y es que el Código Sustantivo de Trabajo nos señalaba un máximo de horas diarias de 10 y con la modificación ahora tenemos que esa jornada diaria no puede superar las 9 horas. No puede superar las 9 horas que obviamente acumulándose con las demás días de la semana no podrá exceder de las 42 horas. So pena pues de pagar por parte del empleador al trabajador el trabajo suplementario, las horas extras. Bueno, el legislador estableció que la implementación de esta reducción de la jornada laboral se iba a realizar de manera gradual. Es decir, aunque la ley 2101 es del año 2021, esta no ha entrado en vigencia, o bueno, ya entró en vigencia, pero no ha sido obligatoria para las partes, o para los trabajadores, o para los empleadores. ¿Por qué? Porque se estableció una transición para la reducción de esta jornada laboral. El artículo tercero consagra que la disminución de la jornada laboral ordinaria podrá ser implementada de manera gradual por el empleador de la siguiente manera. Entonces nos trae tres situaciones particulares. La primera es que transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2101, se reducirá en 1 hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales. Entonces, como la Ley 2101 se expidió en el año 2021, es decir, que en este año corresponde hacer esa primera reducción que corresponde a 1 hora, es decir, el total de horas trabajadas en la semana a partir del año 2023 va a ser de 47 horas semanales. Ya en la próxima diapositiva se va a indicar las fechas exactas en que es obligatorio para los empleadores acoger la nueva jornada laboral. También nos menciona una segunda situación, que es pasados de 3 años de entrada en vigencia de la ley 2101, es decir, a partir del 2024, se reducirá en otra hora la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales. Y una tercera situación que nos establece esta modificación es que a partir del cuarto año, es decir, a partir del año 2025, se reducirán 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas a la semana. Entonces tenemos 2023 se reduce 1 hora para quedar en 47 horas a la semana. En el 2024 se reduce en otra hora para quedar en 46 horas a la semana. En 2025 se reduce en 2 horas más hasta llegar a las 44 horas a la semana y en el año 2026 ya se ha reducido de manera completa las 6 horas previstas en la norma hasta llegar a las 42 horas a la semana. Ahora, ¿desde qué momento exacto empieza a ser obligatoria la reducción de esta jornada laboral? Entonces, en esta diapositiva encontramos las tres situaciones. Entonces, aquí por un lado tenemos los primeros 2 años de entrada en vigencia de la ley, que es la reducción de 1 hora, empieza a ser obligatorio el 15 de julio del año 2023. Es decir, para este año, el 15 de julio, va a ser obligatorio que se adopte la nueva jornada laboral de 47 horas semanales, porque ese día, el 15 de julio, se cumplen los 2 años de entrada en vigencia de la ley 2101. Ahora, la segunda situación, que son pasados los 3 años, la fecha va a corresponder al día 15 de julio del 2024. Es decir, a partir de ese día va a quedar la jornada laboral en 46 horas a la semana y para el 15 de julio del 2025 se reducirán 2 horas para llegar a las 44 horas semanales y finalmente el 15 de julio del año 2026
o se hará la disminución completa establecida en la ley 2101, que son 6 horas, y se podrá laborar hasta 42 horas semanales. Entonces, como pueden ver, estas son las tres situaciones, sí, las tres situaciones que nos consagra la ley 2101 para la implementación gradual de la disminución de la jornada laboral. Bueno, ¿y cómo está Colombia respecto a o comparado con otros países en materia de horas de trabajo? Entonces, como igualmente lo pueden ver en la presentación, Colombia y México son los países que registran que registran más horas de trabajo en los países que se encuentran de la OCDE. Entonces, Colombia y México con 48 horas a la semana, pues que hasta el día de hoy esas son las horas eh, máximas que corresponde al trabajador, y con la disminución que se pretende en la ley 2101, pues ya implementada en su totalidad para el año 2026, quedaríamos al mismo nivel de otros países como por ejemplo Israel, y pues descendiendo al cuarto lugar de los países con más horas de trabajo. Sin embargo, si se comparan con los demás países que hacen parte de la OCDE, vamos a encontrar que aún nos encontraríamos en 2 horas más por encima del promedio de estos países, que es de 40 horas a la semana. Entonces, vamos, ha sido un avance muy bueno para todos los trabajadores en el país, que se disminuya o se reduzca la jornada laboral, pero igual quedamos por encima del promedio en comparación con los países de la OCDE. Seguiríamos siendo uno de los países con más horas. Y si comparamos con los países de menos horas de trabajo semanal en la misma organización, pues encontramos que, por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania, Australia, Suecia, Irlanda, Austria y Reino Unido, todos ellos tienen jornadas semanales inferiores a las 40. Entonces, entre 35 y 40 horas a la semana laboran en estos países, y bueno, entonces es un avance que se rebusca la jornada laboral. Sin embargo, pues aún quedamos por encima del promedio. Bien, frente a la implementación de esta nueva ley que reduce la jornada laboral, pues surgen varias inquietudes respecto a cómo va a ser, o qué pasa si, por ejemplo, un empleador no acoge la nueva jornada laboral establecida en la ley 2101, o por ejemplo, esta pregunta que se realiza mucho por parte de los trabajadores, y es si el empleador puede reducir la remuneración salarial o prestacional como consecuencia de la reducción de la jornada laboral. Y encontramos que en el artículo cuarto de la misma ley 2101 de 2021 establece que la reducción de la jornada laboral no va a implicar la disminución de la remuneración salarial ni prestacional de los trabajadores. Es decir, se debe avanzar en la reducción gradual de la jornada laboral por cada año de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero. Sin embargo, la remuneración salarial de los trabajadores no puede ser disminuida con ocasión a la disminución de su jornada laboral. Esto es importante que todos los trabajadores lo tengan en cuenta, porque, digamos, se puede asociar la disminución de esta jornada laboral con la disminución de salarios. O se puede tener esa idea equivocada de que se puede hacer, pero la misma ley lo prohíbe. No se pueden disminuir salarios. Además, porque pues estaríamos desconociendo uno de los principios fundamentales que establece el Código Sustantivo del Trabajo, y es el de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Si ya se tiene, mm, si ya un trabajador está devengando un salario, pues no se puede desmejorar las condiciones laborales del mismo. Entonces es importante, no se puede reducir la remuneración salarial de los trabajadores. Otra pregunta respecto a la aplicación de esta ley es si todos los empleadores están obligados a reducir la jornada laboral señalada en la ley 2101 de 2021. Entonces, respecto a esto, podemos decir que sí, que es obligatorio para todos los empleadores implementar o dar aplicación a la reducción de la jornada laboral, ya que esta ley ni ninguna otra ha establecido excepciones respecto a la no implementación de la reducción de la jornada laboral. Por el contrario, y como lo vimos en la presentación, existen unas excepciones respecto a labores peligrosas que se pueden incluso reducir por debajo de las 42 horas a la semana, o por ejemplo, la jornada laboral de los menores de edad entre 15 y 17 años de edad, que no superan, por ejemplo, entre los 15 y 16 las 36 horas a la semana y de los 17 años las 40 horas a la semana, pero en ningún caso pueden puede darse una jornada laboral semanal superior a las 42 horas. Entonces, es obligatorio para todos los empleadores dar aplicación a esta ley 2101 sobre reducción de la jornada laboral. Otra inquietud que surge de la redacción de esta ley 2101 es si los empleadores que quieren acoger la nueva ley desde ya pueden hacerlo o deben obligatoriamente hacerlo de manera gradual. Entonces, como ya lo indicamos, el 15 de julio del 2023 se hace la reducción de una hora en la jornada semanal, pasando de 48 a 47 horas a la semana. No obstante, aquellos empleadores que quieran aplicar o acoger la reducción de la jornada laboral de inmediatamente las 6 horas, es decir, 42 horas a la semana, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que sí es obligatorio es que comiencen con la reducción de la jornada laboral en una hora, pero si quieren de una vez implementar la jornada laboral de las 42 horas, lo pueden hacer sin ningún problema. No hay ninguna prohibición respecto a la aplicación inmediata de las 42 horas y pues por el contrario, esto va a redundar en mejores beneficios para los trabajadores, en el sentido de que pueden compartir más con sus familiares o aprovechar este tiempo para adquirir nuevos conocimientos, estudiar o simplemente pues para el descanso de los trabajadores. Entonces, sí pueden acoger inmediatamente las 42 horas a la semana. Otra pregunta que surge respecto a esta ley sería la de si o qué pasa en los casos en que los empleadores no den aplicación a la ley 2101. Y respecto a esto, podemos señalar que los trabajadores pueden acudir al Ministerio de Trabajo solicitando o poniendo en conocimiento la situación de la empresa y la no aplicación de la ley 2101 para que a través de este ministerio se inicien las actuaciones administrativas correspondientes que permitan identificar y pues en algunos casos investigar la conducta de las empresas y pueden ser sujetas a sanciones pues de acuerdo a la reglamentación establecida por el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿quién ejerce ese control y vigilancia respecto a la aplicación de la ley 2101? La competencia es del Ministerio de Trabajo en cabeza de sus inspectores de trabajo para que inmediatamente puedan dar aplicación a esta ley. Entonces, no sé si, si existen alguna pregunta respecto al tema que vimos hoy sobre reducción de la jornada laboral o de la ley 2101.
Doctor Holman, gracias por esa fabulosa intervención. No tenemos preguntas, pero sí agradecimientos por parte de quienes estuvieron allí muy pendientes a este espacio de Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, con este tema tan importante que por supuesto afecta a las diferentes profesiones que existen en nuestro país y pues a todos los trabajadores en general, ¿no? Es un tema bien interesante y esperemos pues entonces que nuestros estudiantes, nuestra comunidad académica y nuestros seguidores en general pues ya tengan en cuenta esta ley 2101 y puedan disfrutar para este año 2023 de esa reducción en una hora en su jornada laboral y así sucesivamente pues hasta que se logre la meta de llegar a esa reducción completa en donde, como usted lo decía, pues habrá un poco más de tiempo para compartir con la familia o hacer actividades diferentes pues a las laborales, entretenimiento, recreación, mejorar, por qué no decirlo, un poco la calidad de vida. Muchísimas gracias, profesor Holman Espitia, por acompañarnos. ¿Y cuál sería tal vez ese consejo, ¿no? Para los trabajadores que de pronto vean que no se hace esa reducción o que tal vez las empresas pues no le están prestando mucha atención a ese tema. Bueno, lo primero que podemos decir es que los mismos trabajadores pueden informarle a su empleador sobre la ley 2101. Pues parece que sería ilógico que los empleadores no conocieran de esta ley por cuanto interviene directamente en la organización, en las empresas, pero pues se ha encontrado casos en los que los empleadores desconocen sobre la normatividad legal. Entonces, lo primero que se podría hacer es poner en conocimiento sobre la ley a los empleadores o a la dependencia encargada, que por ejemplo podría ser talento humano, y mm, preguntar, ¿por qué no? ¿Cómo va a ser la nueva jornada laboral a partir del 15 de julio del 2023? Lo segundo por decir es que bueno, que precisamente la reducción de la jornada laboral tiene como fin que efectivamente los trabajadores tengan una mejor calidad de vida, que puedan utilizar ese tiempo especialmente con la familia o pues que puedan invertirlo en cualquier actividad que tengan programada pues realizar, que obviamente pues un trabajador que esté descansado, que tenga eh, mayor tiempo compartido con la familia, va a ser un trabajador que sea más productivo, va a ser un trabajador que tenga mayor intención de aportarle a su organización porque se siente contento en su organización. Entonces es importante Muy bien. eh, pues que se dé aplicación y que pues los trabajadores disfruten de esta reducción. Perfecto, tenemos dos preguntas para ir cerrando esta transmisión. Joana Niño dice, en caso de, por ejemplo, una empresa de vigilancia que aún no implemente, que, no lo, que aún no lo implementa, ¿qué se podría hacer? Recordemos que hay una vigencia, ¿no? O sea, en ese momento todavía no ocurre nada con las empresas que no lo implementen, pero después de julio ya es donde debe quedar todas las empresas en Colombia con esa hora de reducción. Y la otra pregunta es si esa reducción de esa hora salarial para este 2023 afecta la liquidación de la nómina y los parafiscales. No, el artículo cuarto de la ley 2101 establece claramente que la reducción de la jornada laboral no puede disminuir o no puede reducir en materia salarial ni prestacional de los trabajadores. Es decir, no se pueden disminuir salarios ni prestaciones sociales. Entonces, los aportes por prestaciones económicas, los pagos en materia de salarios siguen totalmente igual. Ahora, respecto a el control y sí, el control y el seguimiento
de la aplicación de la ley 2101, esta la realiza el Ministerio de Trabajo en cabeza de los inspectores de trabajo. Entonces, sí, es importante y la recomendación es que se acerquen ante pues, este ministerio, ante esta entidad. Existen varios sedes de inspectores de trabajo en Bogotá o en las regiones y pueden poner en conocimiento la situación para que a través de esta entidad se pueda hacer seguimiento y control y en caso de no darse aplicación pueden darse las aperturas de investigaciones administrativas con el fin de imponer sanciones, toda vez que pues, ya estamos en una normatividad sí, en un tema, en la aplicación de una ley que puede generar pues, consecuencias para los empleadores. Muy bien, profesor Holman, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos muy pronto y como siempre, pues es un gran placer contar con todo ese conocimiento y esa experiencia aquí en Mundo Sin Fronteras. Vale, muchas gracias para todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que si usted recién se conecta, pues estuvimos hablando en Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, acerca de la Ley 2101 del 2021, que habla acerca de la reducción de la jornada laboral y tuvimos como invitado al doctor Holman Spitia, abogado, magíster en Derecho Administrativo y docente de la Facultad de Finanzas, entre otras. Una vez finalicemos el envío, usted puede volver allí a nuestras fanpage en Facebook y verlo completo o también disfrutar de nuestros podcasts en nuestra página web www.republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Sigan conectados con nosotros allí en nuestro Real Audio y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por estar conectados con Mundo Sin Fronteras. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. Republicana Radio. Síguenos en Facebook como Republicana Radio. Republicana. Republicana Radio. Recuerda, Republicana Radio en Facebook.